Para producir los podcasts tenemos que considerar que generamos contenidos que nos acercan, es decir, un podcast fomenta las relaciones y diálogos significativos, por lo que somos seres narrativos, ¿no? Es decir, que buscamos experimentar formas de educación que comuniquen y que no solo informen. Somos seres sociales, por lo que generamos redes comunicativas en lugar de solo proporcionar información. También somos seres digitales, dado que producimos podcasts que construyan otros podcasts. Ahora bien, cuando nos preguntamos qué es un podcast, es importante definirlo como un programa basado en una temática específica que puede ser escuchada o vista en Internet cuando uno quiera. Se puede hacer en audio o en video y si queremos también podemos generarlo de manera animada. ¿Cuáles son las características del podcast? La primera es que se usa lenguaje sonoro, es decir, que usamos sonidos y voces para contar historias o compartir información. Es contenido siempre relevante de acuerdo a la temática tratada o propuesta, dado que los podcasts son siempre útiles y no se vuelven viejos. Elementos textuales y visuales para poder coadyuvar al entendimiento. También genera nuevas formas de interacción, dado que se puede incluir espacios específicos para los comentarios. Es un consumo asincrónico y móvil. Podemos usarlo cuando queramos y donde queramos, pudiendo hacer otras tareas no específicas, como tender la cama, como dirigirse a la escuela o a nuestro trabajo. Es contenido específico y dirigido a nichos, es decir, que nosotros seleccionamos a qué grupo estamos intentando llegar con lo producido. ¿Cuáles son las ventajas del podcast? La primera es que es de baja demanda, es multitarea, es accesible y tiene un bajo costo. Los podcasts democratizan el acceso a la educación y permiten la producción y difusión de contenido de manera sencilla y económica, facilitando la escucha repetida para mejor comprensión, promoviendo el trabajo colaborativo en la creación de episodios. Es decir, que podemos dirigirlo, la creación del podcast, a una temática en específico, seleccionar si va a ser educativa, si va a ser informativa o para generar el diálogo y participación. ¿Cuál es el proceso de elaboración del podcast? El podcast se divide en tres partes: la preproducción, la producción y la postproducción. En la preproducción es el proceso en la que planificamos, ideamos la temática que quisiéramos trabajar, definimos el público objetivo, es decir, a quién llegar. En la producción nos basamos en la parte de grabación, edición, ajustamos el contenido e incluimos los efectos sonoros. Finalmente está la postproducción, es decir, la difusión y promoción de lo que hemos generado a partir de este proceso que hemos implementado en la generación del podcast. En el siguiente episodio hablaremos sobre la producción técnica, que es la fase en la que implementamos el conjunto de elementos como ser los efectos sonoros, el silencio y la forma en la que nos expresamos al momento de grabar un podcast. Acompáñenos en el siguiente episodio. Muchas gracias.